Ok, buenos días. Es un gusto estar con ustedes más cerca. Es un gusto poder compartir con ustedes aquí en mi casa también. Yo soy de la Escuela de Filosofía y Letras de aquí de la Universidad Nacional y profesora en la UNA, centro que amo muchísimo, que he estado vinculada desde siempre, digo yo. Eh, Felicitaciones, Verónica, porque esa ponencia suya me dejó con un montón de cosas en la cabeza que me hace retomar y lo siento como, diría Paulo Freire, como un eje generador para lo que yo también quiero conversar y qué más que una experiencia tan viva como la que nos acaban de exponer, bellísima. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Pensé que se me hizo por allá. Bueno. Pero en todo caso, creo que me hace hacer algunos cambios en lo que quería hacer porque creo que a veces cuando hablamos de trabajo en las comunidades, cuando hablamos de mediación pedagógica, a veces no comprendemos bien ese accionar, ¿verdad? Y nos dedicamos más a la acción y a veces nos cuesta entender esa proyección, ese impacto como ella muy bien lo pudo demostrar con su proyecto. Está hablando de vos. Que muchas gracias, que eso me deja como un generador para irlo asociando con lo que ahora voy a trabajar. Te felicito muchísimo por este proyecto tan bello. Yo voy a primero a hacer una lectura pequeña de una introducción. Eh, mi presentación yo la orienté hacia la biblioteca como punto de encuentro de agentes sociales, que es mucho lo que ya en este proyecto Verónica nos cuenta también, y comunitarios, ¿verdad? De la mediación lectora dirigida a las nuevas infancias, las urgencias y las resistencias, o sea, hacia nuevos enfoques. ¿Qué hemos hecho bien en el tema de promoción de la lectura desde las instituciones y desde los proyectos fuera, digamos, hablemos de lo público, lo privado? ¿Qué hemos hecho bien, pero qué todavía nos hace falta? Y esto es importante reflexionar un día como hoy. Entonces voy primero a empezar con una pequeña introducción que hice. Y como les decía, yo agradezco mucho esta invitación para participar en en el coloquio porque retoma la discusión de un espacio tan relevante como puede ser la biblioteca infantil. Y digo puede ser porque se puede escoger de tener un espacio básico de atención a aquellas personas visitantes o bien convertirse en un punto de encuentro y dinamismo territorial, ¿ok? Que sea puente incluso para la disminución de brechas o desigualdades del desarrollo local y más allá de lo local, en donde intersecan las dinámicas y entretejidos culturales, sociales, educativos, económicos e históricos, porque todos sabemos que la promoción de la lectura tiene un impacto más allá del que a veces quisiéramos ver, ¿verdad? Que no es solo pasar un momento de entretenimiento con el niño, sino, o los niños, las niñas y los niños, sino que repercute en su vida durante todos sus procesos de vida e inclusive en el desarrollo de las comunidades y de las naciones, ¿ok? Eh, entonces, entre esto, ¿verdad? Que digo, lo histórico, lo educativo, todo esto, entre muchos aspectos y campos de conocimiento que se podrían provocar en el presente con prospección a tener un impacto mayor en el largo plazo en la concepción y abordaje de la lectura, los saberes, el desarrollo cognitivo y por ende en el desarrollo humano. Cuando me indicaron el nombre del coloquio, particularmente me causó provocación uno de los conceptos que comprende el título, territorio de resistencia. Cuando lo leí, de verdad como que me quiso explotar el cerebro de tanta provocación que implica este concepto, ¿no? Que en realidad son dos conceptos unidos
que encierran una dinámica y comprensión muy profunda de muchas vertientes aplicables. Vamos por partes. Ok. La primera imagen que rápidamente evoco al pensar en el concepto de resistencia es aquella resistencia ideológica que mencionaba Edward Said en los años 90, que se refería a los esfuerzos por salvar o restaurar el sentido y la realidad de la comunidad contra todas las presiones del sistema colonial. En eso lo decían los 90. Actualmente, y para efectos de lo que hoy nos reúne aquí, yo no me detendría en las presiones de un sistema particular, pues estamos invadidos en este momento de varios sistemas, de formas de colonización y múltiples corrientes, pero sí me interesa partir del refrescante y motivador concepto de salvar el sentido y la realidad de la comunidad ante estas presiones. Y yo creo que aquí empiezo a amarrar un poco con lo que decía Verónica, ¿verdad? Ella decía muy claramente cómo al llegar a la comunidad se provoca desde emociones, desde sensaciones, desde liberaciones, diríamos en otros conceptos, liberaciones en este caso, de los niños, que además esto, a la postre, va a tener consecuencias mayores en su vida, ¿verdad? Entonces, qué interesante poder repensar nuestro trabajo en las bibliotecas, nuestro trabajo, en mi caso, yo tengo una editorial también, ¿verdad? Y son pensamientos que de pronto uno dice, ok, ¿para qué estoy haciendo estos libros? Para entretener, para vender masivamente. Bueno, uno quisiera, ¿verdad? Vender mucho. Pero en realidad es una responsabilidad social que tenemos, una responsabilidad cultural, y entonces repensar todos estos procesos que están aquí, allá y allá alrededor de la lectura nos implica esa responsabilidad de salvar lo que, ¿verdad? Lo que decía este concepto de resistencia ante qué es lo que quieren de nosotros en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios de actividades que hacemos, cuál es ese impacto y cómo nos resistimos a ciertas condiciones que el medio nos hace, que a veces no son las mejores. Y es muy tentador, tengo que decirlo, ¿verdad? Porque es muy tentador decir, voy a sacar este libro que es pésimo, pero que se vende como pan caliente, por ejemplo, en mi caso, o posiblemente en actividades que de pronto ustedes digan, sí, a todos les gustan, pero no va a tener ningún impacto. Entonces es muy tentador, por supuesto, ¿verdad? Y eso hay que decirlo. Pero bueno, aquí es donde empezamos con esta resistencia, Said decía, ¿verdad? Hoy existen múltiples presiones políticas, ideológicas, de mercado, tecnológicas, de gestión o económicas, solo por mencionar algunas, que afectan tanto las estructuras públicas y privadas como la dinámica alrededor de nuestras personas que en las bibliotecas infantiles y por quienes hoy estamos aquí, que son los niños y las niñas, que se desarrollan en territorios cargados de brechas, lamentablemente no todo es color de rosa, decían, ¿verdad? Cuando llegamos a las comunidades, ahora Verónica lo decía, encontramos un montón de variables, hay que estar ahí, como decimos popularmente, hay que chancletear para darnos cuenta lo que hay ahí, ¿verdad? Desde un escritorio, desde un aula aquí, por ejemplo, con todas las condiciones, no nos podemos dar cuenta hasta no llegar a las comunidades, a los lugares más remotos, para saber estas brechas, estas necesidades, estas urgencias que hay y para llegar a repensar qué estoy haciendo aquí con lo que yo hago. ¿Qué estoy haciendo yo con mi editorial? ¿Qué estoy haciendo yo en mis capacitaciones en el tema de promoción de la lectura? ¿Qué estamos haciendo desde los espacios como las bibliotecas eh, por solventar, por generar una visión a futuro de un mejoramiento de la calidad a partir de la cultura y a partir de lo que estamos haciendo?
¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, aquí puedo escoger entre sentarme y hacer las boletas de la biblioteca en el caso de los bibliotecólogos, ¿verdad? O realmente establecer un vínculo con esa necesidad y esa urgencia social. Y ahí es donde entonces empezamos con esas resistencias. Por supuesto, eh, ustedes, la mayoría son estudiantes y apenas se van a enfrentar a, al sistema ya laboral. Los que tenemos ya tiempo de estar en esto sabemos lo difícil que es a veces lidiar con el engranaje público, todas las cuestiones de contratación, o sea, a veces hay muchas ganas de hacer proyectos, pero es desmotivante que hay que chocar con una cosa, con otra, y eso les pasa a muchas bibliotecas, sobre todo las públicas, que tienen que estar limitados a eso, por eso el tema de la gestión también es un tema importante, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, surge un debilitamiento, lamentablemente, y un sometimiento a las personas, las comunidades y, por supuesto, a las estructuras socioculturales y educativas. Resistir, entonces, en estos términos de resistencia, de saber, ante tales presiones no es nada fácil. Transformar, que sería el objetivo, es menos fácil todavía. Resistir y transformar van de la mano, pero requieren esfuerzos de todos los actores sociales, pues con dinámicas y energías individuales es casi imposible alcanzar impactos en la sociedad. Y eso no lo digo yo, esto está altamente estudiado inclusive por la CERLAC, en el caso de la lectura, la UNESCO, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos buenas voluntades, buenos proyectos, buenas ideas, cosas muy bonitas, pero son cositas que vamos resolviendo. Para que haya un impacto es necesario esa dinámica social, esa dinámica cultural, ese entrelazamiento de los actores y esa negociación sana de los proyectos que tenemos, ¿verdad? Y Verónica ahora bien lo decía de alguna manera, cómo era necesario también esa articulación, ¿verdad? Porque si no, pues nos quedamos en algo, por más buena voluntad y por más bien que esté, nos quedamos en algo más reducido, ¿no? La promoción y gestión de la lectura requiere movilidad, entonces para tener el impacto y tener ese impacto, para tener ese impacto hay que salirse, lo que decía Verónica, salirse de la estructura, salirse de las cuatro paredes en las que estamos y repensar los vínculos y el posicionamiento en uno u otro lado. Así, vamos a tener que comprender la intervención de otra manera, ¿verdad? Esa intervención con una sinergia de la comunidad que parece a veces difícil, pero que sí se puede lograr. Por esas razones, y pensé a que nuestros temas de hoy y mañana giran alrededor, me refiero aquí, de acciones que generan la biblioteca infantil en función de la promoción y acercamiento de la infancia hacia la lectura. Yo quisiera que por este ratito bueno, que estoy con ustedes, pensemos en los adultos que intervienen. O sea, eh, es que somos ese puente, somos ese mecanismo con el que vamos a hacer esa provocación, con acciones de mediación, con proyectos de mediación, pero sobre todo con claridad hacia dónde queremos dirigir cada dinámica, ¿no? Eh, y esto para tener impacto, insisto, implica no solo ese trabajo específico, individual que hacemos con determinado proyecto, sino es el involucramiento de las familias, que son la primera escuela de los niños en el tema de lectura, por ejemplo. Porque la lectura, recordemos, hago aquí el énfasis, la lectura no es tener un libro y verlo y leerlo. La lectura es un proceso neurológico, ¿verdad? Que desarrollamos desde que estamos en el vientre de la madre. Entonces, es repensar, ¿verdad? ¿Cómo leemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo orientamos la lectura y los procesos de acercamiento a la lectura?
La mayoría de nosotros, cuando somos adictos a la lectura y tenemos ya eso en nuestra vida como parte de nuestra canasta básica, diría yo, ahora lo dijo Verónica también, y perdón que retomo solo lo Verónica, porque es que solo a ella la habían oído o los otros, ¿verdad? Me van a disculpar, pero además me gustó mucho todo lo que ella dijo. La mayoría de los que tenemos esa adicción a la lectura hemos tenido procesos muy cercanos a las letras en nuestras casas. Ella lo dijo desde chiquitita, yo también me crié con una mamá también adicta a la lectura, que todavía a estas alturas, con 84 años, llega a mi casa, estos libros nuevos aquí, ¿verdad? En la editorial. Y ella llega y llega a buscar y qué sé yo. Eso ha sido importante para los que estamos muy cerca de la lectura, pero bueno, no es la experiencia para todo el mundo y no es lo usual. Entonces, nos toca acercar a los padres. Pero hay algo muy curioso también que pasa. Todos endosamos el aprendizaje y la lectura a la escuela, ¿ok? Eso es responsabilidad de la maestra. Y no queremos aprender, no queremos capacitarnos, ¿verdad? A cómo ir más allá con el tema de la lectura. Y los padres tenemos que hacerles esa conciencia, esa sensibilización para que comprendan por qué es tan importante ese acercamiento desde la casa. Y, por supuesto, los demás actores sociales y culturales que están alrededor. En nuestro, pues en el caso de ustedes, es una biblioteca infantil. Y bien, reflexionar en este tema de la mediación, la forma como vamos a intervenir, la resistencia y las urgencias en los procesos de mediación de acuerdo con esas características particulares que hay en determinado contexto. Por eso digo, hay que chancletear, y perdón que use el término, es que hay que chancletear para conocer esas realidades. En los libros nos dicen un montón de cosas, las investigaciones son un montón de cosas, pero hay que estar ahí también. Hay que estar chancleteando, embargalándose, como dicen, para conocer esas realidades, esas urgencias, esas necesidades. Ok, entonces la función de una biblioteca es esa, saber, salirse, conversar, entender, comprender y ver cómo acercar. Y ese acercamiento en la lectura, entonces, no solo requiere que por supuesto se requieren de estas intervenciones creativas, ¿verdad? Pues ese es el primer nivel de acercamiento, por supuesto, del que usualmente como sociedad no pasamos. Aquí hay un grave problema. No hace falta investigar mucho, aunque el estado de la educación y todos los digamos, los estudios nos dicen el problema serio que hay aquí y en Latinoamérica, pero quedémonos aquí, de comprensión de la lectura. Porque una cosa es enfrentarse en el nivel literal de entretenimiento, de que me encanta, de que me gusta, pero el problema no está ahí, sino que el país está enfrentando yo digo que es una emergencia nacional y los que somos docentes en las universidades nos damos cuenta que a veces no nos olvida, ¿verdad? Porque a veces ya con una simple lectura, o sea, les cuesta, ¿cierto? Escribir, les cuesta, producir les cuesta. Y este es una deficiencia de los enfoques y por eso es que hoy quería yo hacer este énfasis, porque normalmente nos concentramos en esto, la actividad, ¿ok? En el mejor de los casos con un buen impacto, en el peor de los casos actividades por hacer, porque se entretengan los chiquitos, que qué bonito, ve el librito, ve la tortuguita que se cayó aquí, que mire, que el elefantito, y de ahí no pasamos, ¿ok? Y eso está bien, no está mal, eso está bueno para que ellos les guste, se acerquen, pero no estamos resolviendo el problema de fondo. Y esto no es endosárselo solo a la educación formal. Este es un problema de todos, desde las familias, desde los promotores de la lectura, los que estamos cerca de la lectura, desde las actividades en las comunidades, desde los enfoques que las municipalidades tienen, por ejemplo, la cultura. A veces
es terrible, ¿verdad? Y esto, personas que han estado cerca de actividades, qué bonito que se den, qué bonito la apertura, pero ¿cuál es el enfoque? Hacer actividades, activismo, hacer por hacer, sin impacto. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a reflexionar y a repensar qué estamos haciendo, y por eso yo lo traigo a colación aquí en el tema de las bibliotecas infantiles, porque ese salirse de las cuatro paredes implica capacitar, implica sensibilizar. Si con solo eso se diera a los padres, a los gestores de las otras instituciones, a las redes que podamos establecer, a los proyectos lindos que surjan, lindos, importantes, ¿verdad? Porque no son lindos, importantes que surjan, como este que hoy vimos, por ejemplo, que podría potenciarse, pero no solo por hacer la actividad, por decir, los que estamos en el sector público también sabemos, por cumplir las metas del año, ¿verdad? Que esto pasa lamentablemente, eh, pero realmente haya una conciencia en los gestores culturales de las instituciones y de los organismos que están, bueno, les cuento que otra cosa pasaría, ¿verdad? Y que entendamos que el aprendizaje de la lectura va más allá de una actividad o de que nos guste, porque yo siempre digo que a nosotros nos gusta la lectura, la disfrutamos, y no nos tiene que decir que leamos cuando ya logramos dar ese paso de comprensión de la lectura. No al revés. Entonces, ok, tenemos un montón, digamos, de reflexiones, ¿verdad? Que implican necesariamente entender la promoción de la lectura, no solo como esa parte linda de entretener, sino de que todo proyecto y toda gestión tiene que darse, ¿verdad?, a la par de la promoción de la lectura, y no solo como procesos aislados. Vean qué bonito, por ejemplo, un proyecto como este que acabamos de ver, poderlo potenciar realmente ya fuera en algunas comunidades a la par de procesos educativos y poder, eh, digamos, dinamizarlo para tener un mejor impacto en la comprensión de lectura, por ejemplo. Sería maravilloso, sería precioso poder hacer algo así, ¿verdad? Entonces son ideas que hay que gestarlas, hay que promoverlas, y no siempre todo es plata. ¿Okay? Por eso quiero hacer entonces esta reflexión acerca de la intervención de las bibliotecas y la generación de alianzas, que es tan importante, esas alianzas locales y de los nuevos enfoques de la mediación. Entonces, comprender la intervención entenderlo, perdón, como un espacio transformador y no solo de actividades, ¿ok? Que eso es lo que suele pasar, no solo en el campo cultural. Hablemos de la misma escuela. Yo soy profesora aquí también a los que estudian para docencia de educación primaria, y siempre le digo a mis alumnos, por ejemplo, cuando hacemos los planeamientos de las clases de español, yo les digo, vean, chiquillos, pueden hacer la cosa más divina que ustedes, traer el material más divino, pero si ustedes no tienen claro qué van a hacer, qué capacidad van a desarrollar con eso y cómo van a provocar, cómo van a mover esas neuronas de los chiquillos, o sea, eso estamos a medias todavía, ¿verdad? Porque tenemos que tener claro qué provocar, qué generar, qué mediatizar. Ok. Dice Eduardo Restrepo, especialista colombiano de estudios de la cultura, que él dice, entiendo intervención como praxis. Esto es una práctica orientada teóricamente hacia la transformación, que no es la de la revolución con mayúscula, ¿verdad? Así lo digo textual, ni la teorización totalitaria. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de facilitar y movilizar los procesos que potencien esa transformación, que en lo que compete a nuestro caso significa provocar niveles más profundos de acercamiento, interpretación y abordaje desde la mediación para lograr esa transformación y niveles superiores de impacto.
Ok, entonces esa movilización e impacto, entonces, ¿quién la educa actualmente? ¿Es la escuela? ¿Son los maestros en la escuela? Definitivamente no. Estamos en una dinámica social eh, muy amplia, que no fue la misma con la que yo me crié, ¿verdad? Que soy más viejilla que todas. Eh, Nosotros nos quedamos con algo más direccional, con formas de lectura y de abordajes de lectoescritura muy particulares, ¿ok? Pero ahora los muchachos, los niños están en otra dinámica. La forma de conceptualizar la lectura no es la de nosotros, viendo palabra por palabra, sonido por sonido. Ahora, para entender un texto, andamos de aquí para allá en internet, de enlace en enlace, o sea, tenemos que aprender y nosotros, los mediadores, aprender también a cómo vamos a dirigir eso, hacia esa forma nueva de aprendizaje. El impacto no se logra, como les decía, en forma individual, solo se logra uniendo esfuerzos de entidades públicas, privadas y la sociedad civil. Las comunidades tienen un papel predominante movilizador y gestor. Eh, Generar las alianzas es necesario, generar las capacidades y competencias es la urgencia y es el reto, que es lo que normalmente no hacemos. Eso es lo que estamos debiendo para ver cómo bajamos esos índices de lectura, o sea, más bien subimos los índices de capacidades lectoras, de comprensión de lectura, para transformar no solo al individuo, sino a la sociedad. Estas urgencias en la mediación implica entonces, resumo un poco lo que ya hemos dicho, nuevos modelos de gestión en las instituciones. Gestión extramuros, que ya lo dijimos, extensión en un territorio integrado y dinámico. No todo es presupuesto, claro que todo cuesta mucha plata, todo proyecto es difícil y a veces necesitamos recursos, por supuesto, pero no siempre todo es presupuesto. Siempre pensamos, hay plata, mi mamá siempre me dice a mí, cuando usted quiere hacer cosas en la casa, remodelaciones y todo, no espere tener los millones para hacerlo, vaya haciendo parte por parte, vaya haciendo poquitos. Y bueno, no todo es presupuesto. A veces esta generación, estas uniones, esta motivación, una buena, se diría, tal vez es la palabra más fea, pero una buena venta de nuestro proyecto en una municipalidad, por ejemplo, eso puede generar eh, diferentes apoyos que no son solo dinero, puede ser espacios, puede ser convocatorias, puede ser muchas cosas, ¿no? Eso depende de cómo aprendamos a planificar los proyectos. Por eso es muy importante no hacer los proyectos de gestión cultural y en este caso literaria solo con las emociones de qué lindo hacer esto. O sea, hay que sentarse, ahora ella lo decía bien, hay que sentarse a planificar, a ver cómo hacemos esas alianzas y a gestionar ya con algo más sistematizado. Y eso hay que aprenderlo también. Eh, puede más un territorio sinérgico que impacte que millones de colones invertidos sin impacto. Y eso los que estamos en la gestión pública sabemos y hemos visto a lo largo de los años millones invertidos en muchos proyectos que ahí se quedan perdidos, ¿verdad? Entonces a veces no es tanto tener la plata. Eh, los planes, estructurar planes integrados y sostenidos. Prepararse, capacitarse no solo en cómo hacemos las cosas mejor desde la actividad, sino también, eh, por ejemplo, abordajes literarios. ¿Cómo abordamos la literatura en las escuelas, por ejemplo? Muy aburrido, bien aburrido, y a veces sin... Y sí, además, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué experiencia tuvieron de literatura en el colegio? Muchos más decían qué aburrido que estaba. Quizás tal vez ustedes no, porque estaban ya con una motivación hacia la lectura, pero yo le pregunto a mis estudiantes de generales, la mayoría dice, ay, sí, qué aburrido, es que era muy aburrido. Y esa es la respuesta que usualmente nos van a dar con respecto al abordaje que se ha hecho de la literatura. Entonces tenemos que aprender a capacitarnos. ¿Por qué la lectura puede ser un gancho desde otro ángulo? Desde
¿dónde conectamos? ¿Dónde hacemos ese clic con la literatura? ¿Qué es lo que nos hizo a nosotros, los que somos amantes de la literatura, enamorarnos? Eso es como el primer amor. Cuando a uno le gusta un muchacho, cuando es joven, o bueno, a cualquier edad se puede enamorar, ¿no? Pero cuando a uno le gusta un muchacho, hay algo que nos llega, o una muchacha, ¿verdad? En caso de los hombres. Algo nos llega, hacemos como, wow, esto, ¿verdad? Pues la literatura es igual. La literatura es un conjunto de cosas, pero hay algo que nos enamora. Usualmente es el contenido que nos hace acercarnos, que nos hace hacernos curiosos, querer profundizar, querer aprender de eso, ¿verdad? Entonces, normalmente hay abordajes que tenemos que aprender siempre que estamos en procesos de mediación. Tenemos que escucharlos, como bien decía la compañera, escuchar sus necesidades, sus gustos, lo que ellos también quieren y equilibrar, porque también tenemos que darles un aprendizaje a ellos en ese sentido, ¿verdad? Porque están en un proceso de formación. Entonces, y hay que comprender algo, y esto quiero resaltarlo. Cuando estamos en procesos de mediación de la lectura con niños, quisiéramos obligarlos a que les guste. Y tengo que decirles que eso es fatal, porque el aprendizaje, más bien el proceso neurológico del cerebro del niño no está, digamos, no viene habilitado para que le guste la lectura. Por ejemplo, vamos a ver, si nosotros olemos, qué sé yo, un pastel que huele riquísimo, digamos que nuestra sensoriedad está con esa conexión, ¿verdad? O sea, estamos adaptados a que eso nos guste, nos provoque, nos genere, pero la lectura no, porque es cambiar neurológicamente un aprendizaje hacia algo gráfico distinto, ¿verdad? No es lo mismo que yo vea aquí naturalmente, ahí veo las matas, veo aquello, veo los chicos, ¿verdad? Eso es lo natural, pero aprender una lengua o aprender desde el punto de vista lingüístico, aprender una lengua, aprender una grafía, aprender además que eso significa algo, o sea, es un proceso distinto para la mente de un niño. Entonces, por eso es tan importante la mediación, porque no podemos obligar a que le guste. Hay muchos padres o madres que me dicen, es que le compro libros y esto y el otro, y no, como que no, y claro que no. A veces le leen libros ya para un nivel de desarrollo de maduración del niño, tal vez ya de escolar, cuando el chiquito tal vez está en 4 años, por decir algo. Y no, no le va a gustar, no le va a gustar, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender hasta eso, aprender cómo el niño aprende, aprender cómo, qué puede ser efectivo y qué no en determinado momento de la vida, en determinado proceso de maduración. O sea, hay muchas cosas que hay que aprender, que no es solo la actividad por actividad, sino es alrededor de eso cómo enseñamos, cómo enfrentamos, cómo interactuamos con ese proceso de aprendizaje del niño. Y entonces eso implica una sensibilización de los actores, padres, gestores, maestros, bibliotecólogos, etc. Entonces el primer nivel básico, les decía, que es ese primer, digamos, ese primer acercamiento, entra por los sentidos. Entra usualmente por la vista, por el oído, por la asociación táctil, por la asociación olfativa, así es como nos acercamos a la imagen, por ejemplo, a un libro con imágenes, etcétera, ¿verdad? Pero el otro nivel, el segundo, el más profundo digamos, la exigencia cerebral, por supuesto que hay que mediarla de otra manera, hay que trabajarla y hay que pensarla y repensarla. Y ese es el que nos está fallando actualmente. Como digo, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿verdad? Las pruebas PISA y todo eso. Eso, para lograr esto, tiene que ser muy integrado con programas muy sostenidos entre todos los actores. Y bueno, entonces, esto implica la gestión de territorios de resistencia, y aquí por eso retomo este concepto que a mí me provocó mucho, y si tuviéramos de aquí hasta las 12 de la noche podemos reflexionar de muchas cosas más. Esa resistencia a la liviandad,
a la actividad por la actividad, a la actividad por cumplir con metas presupuestarias en las instituciones, porque hay que gastar la plata a fin de año, pues no se lo castigan. La actividad para que se diga que estoy haciendo algo, pero no tiene ningún impacto, no lo estoy pensando, no lo estoy planificando, no lo estoy procesando. La resistencia a debilitar la cultura local, ¿verdad? Esa realidad que decía Zair de las comunidades, eh, esa resistencia a que, o sea, a que se dé un debilitamiento de la cultura, esa resistencia a no mediar para una comunidad crítica, una comunidad que impacte en un futuro de estos niños y niñas que atendemos en las escuelas, en las bibliotecas y en las escuelas también, y en las casas también, primera infancia, eh, primero y segundo ciclos, por ejemplo, que son importantes o la etapa más importante para que nosotros podamos impactar con lo que hacemos. Bueno, eso, en grosso modo, era pues, la reflexión que quería hacer, porque en la experiencia que yo he tenido, que ha sido muy linda, muy rica y de muchas variables, he visto todo. He visto mucho dinero invertido en nada. Siento la preocupación como lingüista que soy y como docente en el área de español, de que los muchachos salgan y de verdad ya no puedan a veces leer, pero ni un artículo, ¿cierto? Y así podemos pensar en también afectaciones que se están dando alrededor del tema de la lectura. Entonces uno quisiera todavía tener ese positivismo, esas ganas de que los niños, las niñas, los jóvenes sintieran ese amor y esa pasión que uno ha tenido por la literatura, que le ha cambiado la vida, porque yo lo puedo decir así, ¿verdad? Que ha sido parte de nuestra vida feliz y de nuestra vida también productiva, que ha impactado en nuestra vida y en nuestra sociedad. Uno quisiera que eso no se pierda y por eso apelo a que se genere más esfuerzos alrededor del tema de la mediación, porque los niños nada más están ahí, digamos, alrededor de todo eso que los adultos somos los que generamos y los enfoques que hacemos. Así que, bueno, esa era mi reflexión alrededor de la mediación.